Queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo en nuestro programa Cita con el Sheikh. Damos la bienvenida también a nuestro distinguido Sheikh Mansour Mota. Assalamu alaikum, Sheikh Mansour Mota. Alaikum salam. Hoy vamos a hablar sobre el derecho islámico o el fiqh. Sheikh Mansour Mota, sabemos que las fuentes del derecho islámico son dos. Primero tenemos el Corán y después la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, ¿qué es el derecho islámico y en qué consiste? Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bien, pues así es. Las fuentes de la legislación islámica son estas dos. Son el Corán, el Sagrado Corán, y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es a partir de ahí, de estas dos fuentes, porque no hay que olvidar, esto es muy importante, de que tanto el Corán y como la sunna son dos fuentes donde se toma el derecho, y luego habría que ir, por ejemplo, a otra disciplina que se llama Usul al-Fiqh, que es los fundamentos del derecho islámico, que explican por qué es el Corán y por qué es la sunna y otros métodos que se utilizan para hacer el fiqh, el derecho. Sí. Pero bueno, en principio estas son las bases fundamentales y principales del derecho islámico. Y el derecho islámico lo que trata, en qué consiste, es lo que recoge son todos los preceptos prácticos que se extraen a través de estas dos fuentes, que es el Corán y de la sunna. Entonces, cuando acudimos, por ejemplo, cuando cualquier persona acude a un libro de fiqh, un libro de derecho islámico, lo que va a encontrar es una serie de preceptos que tienen que ver sobre todo con la práctica de la persona en su día a día, y que además el fiqh, la estructura que ha tenido desde el principio de los tiempos en el Islam, se han dividido siempre en dos bloques fundamentales, que es la ibadat, que es los actos de culto, de servidumbre, y otro que es el muamalat, que a veces se suele traducir por transacciones, otras cosas. Y por un lado se podría decir que la ibadat pues es la parte, aunque tampoco está muy bien reducirlo y limitarlo ahí, pero siempre se ha tratado como la parte de lo espiritual y la práctica religiosa, la ibadat. Y por otro ya lo que es más pues, del día a día, de cosas de esta vida, de pues, contratos, matrimonios, herencias, etc. Entonces normalmente suele ser el bloque del muamalat mucho más amplio que el de la ibadat. Y lo que busca el fiqh, lo que busca el derecho, como algunos sabios lo definen, es, cuando hablamos, porque lo que encontramos en el fiqh, en el derecho, son ahkam, son preceptos. Cuando definen los sabios el hukum, el precepto, la definen como la voluntad que Allah tiene sobre sus siervos. Es decir, ¿qué quiere Allah de nosotros? ¿Por qué nos ha hecho esa revelación y por qué quiere que hagamos una cosa o no hagamos otra? Entonces, lo que recoge el derecho islámico, y consiste en eso, es en enseñar al musulmán qué preceptos se han extraído o han extraído los sabios a partir del Corán y de la sunna, esos preceptos prácticos que tiene que llevar a cabo en su día a día y que vienen recogidos de ahí, de estas dos fuentes fundamentales. Muy bien. Sin embargo, cuando preguntamos a los sabios sobre algún tema, algunos nos dicen que es lícito, que es halal, y otros nos dicen que es ilícito. ¿A qué se deben estas diferencias? Pues eso, la gente en general siempre se hace esta pregunta, que es muy habitual, de que a lo mejor tienen un tema en concreto, uno, sí, y van, un tema personal por poner un tema único, y preguntan a un sheikh, a un imam, un maestro, y les dice, por ejemplo, pues esto es halal, esto tal, y a lo mejor van a otro imam y les dice lo contrario, le dice que esto es halal, que esto es haram, que es ilícito. Y esto es importante también que se sepa, porque no es porque uno se lleve la contraria y quiera llevar la contraria a otro sheikh o algo así, sino porque se da de los propios textos. Y eso son por varias razones. Por ejemplo, podemos ver
que tanto en las leyes del Corán como en hadices de la Sunna hay lo que se llama en la ciencia de los fundamentos del derecho islámico, usul al-fiqh, lo que se llama wadih ad-dalala y dhanni ad-dalala. Es decir, indicaciones claras de lo que se quiere es eso, y otras que son interpretables porque no llegan a ser realmente, no que no sean claras, sino que no dan pie a distintas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, si ponemos por poner un ejemplo sencillo de un hadith donde una mujer viene al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le pregunta, le dice que su padre es mayor y no puede hacer ya el hajj si ella lo puede hacer por él. Por él, sí. Entonces le dice, si tu padre, no, ya había muerto, dice, si tu padre hubiese dejado alguna deuda, ¿tú pagarías esa deuda? Y ella dice, sí. Y el profeta Muhammad sallallahu le dijo, pues las deudas de Allah son más importantes que las deudas que uno pueda tener con las personas. Vida, sí. Entonces ahí está claro, es wadih, dalala es claro de que sí que puede hacer esa persona el hajj por su padre. El hajj, la peregrinación con su intención de su padre. Sí. Y luego hay otras aleyas o hadices también que por cómo está hecha la estructura de esa ley o de esa hadith, se puede interpretar de varias maneras. Sí. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, cuando está hablando de dirigirse a la qibla, la dirección al qibla, la dirección hacia la Meca, la hora de hacer el Salah, sí. Dice, y allá donde os encontréis, volved vuestros rostros, y dice en árabe, Shatr al-Masjid al-Haram. Dice, literalmente dice al medio, o a la mitad del masjid, de la mezquita sagrada. Entonces, claro, aquí, ¿qué se podía entender? Se puede entender, por ejemplo, el Shatr como la mitad, es decir, si yo estoy fuera, pues me dirijo como al centro del Masjid al-Haram. Y hay otros sabios que a lo mejor dicen, no, la intención tiene que ser que aunque tú estés fuera de Meca, siempre dirigirte a Shatar, el medio que es el Kaaba, la Kaaba. Sí. Entonces, a veces, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a varios libros de derecho islámico de varias escuelas, por ejemplo, o de varios sabios, vemos que existe esta diferencia en este caso. Pero es porque los mismos textos tienen palabras, por ejemplo, que son lo que se llama polisémicas, por ejemplo, y tienen varios significados y se puede interpretar de varias maneras. Pero no, esto es importante, no es porque a alguien le apetezca decir, bueno, yo cojo esto y cojo lo otro. Tiene que ver a veces con la lengua árabe también, que a lo mejor un harf, una preposición, puede ser... Da lugar a muchas interpretaciones. Exacto, sí, porque tiene varias significaciones varios significados en la lengua árabe. Sí. Y como, claro, el Corán, la revelación fue en lengua árabe, pues el sabio se tiene que referir siempre a la lengua árabe para decir, bueno, pues este harf, esta preposición, me da todos estos significados y se puede entender de esta manera o de la otra. Entonces, es más complicado de lo que la gente a veces se pueda pensar. Pero esto, debido a metodologías... También está el caso de metodologías, y eso está muy detallado en la disciplina que he citado anteriormente, que es usul al-fiqh, sí. Que es los fundamentos y las bases del derecho islámico. Ahí tenemos las 4 bases, que son las consensuadas por los sabios, que es el Corán, la Sunna del profeta Muhammad sallam, el Qiyas, que es la analogía o el razonamiento analógico, que también lo podemos encontrar así, y el Ijma', que es el consenso de los Sahaba, de los compañeros del profeta. Esos son los que están, yani muttafiqun alayha, están los sabios, han consensuado que esos no hay discusión en estos porque tienen sus fundamentos y están todos de acuerdo. Y luego hay una serie muy grande de otras herramientas, por así decir, de metodologías, donde incluso entre sabios hay divergencias, si se puede tomar, no se puede tomar, por qué. E incluso tomándola, también hay divergencias de cómo se toma y de cuáles son las bases. Es un complicado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un concepto que es del usul al-fiqh, de fundamentos del derecho islámico, que es al-maslaha, que es el interés general. Sí, el maslaha. Entonces, puede que ocurra algo, por ejemplo, en nuestro día a día pasa alguna cosa y un sabio trata un tema y en principio
aunque es complicado, pero puede darse el caso que no encuentre ningún, lo que se llama en árabe, nas. Sí, No encuentre en ningún el texto, ningún argumento para decir, bueno, esto lo puedo tomar por aquí o por allá, y a veces se refiere al más al halamma, al interés general. Y entonces, claro, también tiene lo que se llama dawabit, Sí, es decir, como tiene parámetros. parámetros y bases para que nadie diga, no, es que como tengo este interés, también tiene que tener parámetros que estén basados en la legislación, no tomarlos así por así. Entonces, a veces se puede dar divergencias entre los sabios porque alguien toma una herramienta, como por ejemplo también tenemos la herramienta de lo que se llama la legislaciones anteriores al Islam, que es aquello que haya podido venir de otros profetas y otras revelaciones que venga citado en el Corán. Y bueno, es un campo bastante amplio profundo. y bastante, sí, bastante Sí, complejo, sí, porque incluso para entenderlo todo, el hecho solo de comprenderlo también requiere mucha concentración. mucha concentración. Entonces solo aplicarlo y todo eso es todavía más, es muy complejo. Así. Entonces, si existen varias opiniones sobre algún asunto, algún tema, ¿cuál es la opinión que se debe seguir? Pues en principio lo que tiene que hacer el musulmán siempre es remitirse a la gente de conocimiento, de saber. Lo que se conoce siempre el término en árabe como ahlul ilm, la gente de conocimiento, ya sea Sabios, imames, sabios, shuyukh, etc. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y quién es el más sabio? ¿A quién debo dirigirme? Alhamdulillah, el mundo islámico está lleno de, podemos decir, de cientos, 600, por no decir miles, por un poco pasarnos, pero sí hay, alhamdulillah, hay cientos de grandes sabios que tampoco son los que, en este caso, gente que pueda salir por la tele o no, que son menos conocidos. Hay muchos sabios que a lo mejor no son conocidos porque no tienen a lo mejor esa oportunidad de salir en algún medio de comunicación o que sea conocido, pero no quita de que tiene un gran conocimiento, pero no, por lo que sea no se le conoce. Pero alhamdulillah, en el mundo islámico hay cientos de sabios y luego hay miles de pensadores y de gente que trabaja en todo lo que es el pensamiento islámico y sobre todo el tema de derecho y cosas en este aspecto. Entonces el principio es que el musulmán se guíe un poco por regla general de que pregunte a gente de si conoce a alguien con conocimiento que pueda acudir sobre un tema y tal. Y, pues, por ejemplo, pues decir, si la gente que consulta le dice, pues mira, en tal ciudad o en esta ciudad que estamos o en otra ciudad, pues hay un sheikh bastante conocido y que acude mucha gente, pues uno puede ir a... Lo suyo es que vaya lo más cerca posible a los sabios que tiene más acceso. Más acceso. Entonces, ¿yo puedo preguntar a cualquier sabio del mundo o es mejor preguntar a los suyos que viven en mi entorno o en mi sociedad? Es mejor siempre remitirse a los sabios que están o bien en nuestra sociedad o bien que estén, digamos, vivan en nuestro entorno o vivan en nuestra sociedad. Y eso tiene que ver por la fatwa. Tiene que ver por lo que se llama la fatwa o el dictamen que da el mufti cuando alguien le pregunta. Y es que una de las condiciones del mufti, que es el que hace el fatwa, es que tiene que conocer el entorno donde vive y la sociedad, porque no vale que a lo mejor alguien pregunte algo a un sheikh que no conoce esa sociedad y no le dé una respuesta correcta. En este caso podemos poner el ejemplo sencillo de que un mufti o un sheikh es semejante, por ejemplo, a un médico. Es decir, un médico, es decir, por ejemplo, yo no voy si tengo una dolencia y el médico me da pastillas, por ejemplo, por la cabeza porque tengo dolores, si alguien me pregunta, me dice, me duele la pierna, pues toma pastillas, que me da el Claro, doctor. no significa, o sea, el dolor que puede tener una persona no es el mismo, hombre, puede ser el mismo, a lo mejor dolor de cabeza, a ti también te duele la cabeza, al otro también le duele la cabeza, pero hay otros parámetros o elementos que tenemos que respetar, que no es a lo mejor un dolor debido a una cosa y el otro dolor debido a otra cosa. Además ahí tú lo has expuesto muy bien porque las dos personas pueden tener dolor de la cabeza y ser dos cosas totalmente distintas. Es decir, te duele la cabeza, toma estas pastillas y luego tener que ir a urgencias porque
se ha automedicado Claro, y ha hecho cosas que no tenía en este caso, el que mufti hacer. tiene que respetar las condiciones o las circunstancias de cada persona para poder decir o sacar una fatwa. Sí, sí, sobre todo eso, conocer la sociedad donde está muy bien y también un elemento importante que es el hecho de interaccionar mucho con la persona, de preguntarle, porque como lo que intenta el muftí es dar una buena fatwa correcta, pues lo suyo es que le pregunte cosas que necesita estar con él para saber. Y además aquí quisiera decir, por ejemplo, que hace unos 3 4 años, y esto es un tema muy importante a tener en cuenta, y es que se hizo un congreso internacional en Jeddah, en Arabia Saudí, que recogía sabios de todo el mundo islámico y hablaban sobre el tema de las fatwas que se hacen a distancia. Y llegaron a la conclusión de que tenía más elementos negativos que positivos. Y uno de esos elementos negativos es de que a lo mejor alguien pregunta sobre un tema relacionado, por ejemplo, alguien que vive en Bélgica, que tiene que ver un tema con política, con sociedad o algo así, y alguien, un sheikh a lo mejor que vive en otro país muy lejano y que no conozca eso, le dé una respuesta. Entonces, por ejemplo, hablaron ahí de que lo suyo es que esa persona se remita siempre a los maestros, por ejemplo, suyos que estén, pues por ejemplo, en este En caso el en país, Bélgica, porque claro, sí. conocen el entorno, conocen cómo es la sociedad, cómo se mueven, cómo funcionan las cosas, y a lo mejor otra persona con toda la buena intención, incluso con mucho conocimiento, no puede a lo mejor dar la misma buena fatua que lo puede hacer alguien que conoce la sociedad y cómo funcionan las cosas. Entonces es importante, una cosa es que se pregunta a lo mejor por temas de el salá, el ayuno, que eso uno Sí, esté en América del Sur o esté en China no cambian, porque no cambia, claro. son cosas que tienen que ver con el ibadat y siempre son... A no ser que haya cosas que tengan que ver, por ejemplo, con el rujas, que son las licencias o los permisos que uno tiene Sí. para hacer o no dejar hacer ciertas cosas en algún tiempo, en principio no cambian. Pero ya cosas muy específicas, lo suyo es siempre acudir a gente que conoce el entorno y el lugar donde se vive. Vale. Sheikh Mansour Mota, a veces algunas personas basan sus conocimientos sobre informaciones encontradas, por ejemplo, en algunos foros de Internet. Y cuando se le pregunta, por ejemplo, de cuál es tu fuente o de dónde has sacado esta información, te dicen, por ejemplo, pues la he encontrado en Internet, pero ¿quién lo escribió? No lo sé. En un foro pues ha firmado por iniciales, a lo mejor S A o B R. Ya. Entonces, ¿podemos tomar como referencia a una persona cuya fiabilidad desconocemos? Sí, ahí hay que tener, hay que ser prudente en este tema a la hora de pedir fatuas, por ejemplo, preguntas por foros en internet, porque sí que puede dar, porque eso sí que existen, que hayan páginas web oficiales De shuyukh, de de mufti, sí. shuyukh, de maestros, de sabios o de consejos islámicos también, que tengan una página web y la gente mande las preguntas y luego, por ejemplo, esos consejos reúnan todas las preguntas de un tema y digan, pues se nos ha preguntado en el consejo sobre este tema y respondemos nosotros. Pero en el tema de los foros hay que tener cuidado porque se transmite mucha información que uno no sabe si es correcta o no es correcta, si es cierto que a lo mejor dice, esto me ha contestado el sheikh fulano, que a lo mejor es un sheikh conocido, y a lo mejor no es así y piensa que ha dicho una cosa, y esto ha pasado mucho, de Claro. decir, el sheikh fulano ha dicho que tal cosa Es lícita, es por ilícita, y luego ejemplo. resulta que no era Es así, el contrario. que es al contrario, o incluso una traducción que han hecho no es correcta. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero sobre todo, volviendo a lo de los foros o páginas web que no son, entre comillas, oficiales, es de que, con el ejemplo que te he puesto antes, de que alguien le tenga un problema o un asunto y alguien le diga, sí, mira, en este foro hay gente tal y te pueden contestar, a no ser que sea algo Puedes realmente encontrar, conocido, sí, porque sí que puede ser conocido o sea, que se puede acceder realmente a la gente o sea, tú puedes entrar a un foro, a una página web que es oficial, a lo mejor una fundación, un grupo de sabios,
y ellos además se dan a conocer y la gente les conoce y tal. Pero sobre todo en el tema de foros hay que tener cuidado porque se maneja mucha información y a veces uno no sabe realmente de dónde viene, ni qué es, y si realmente lo ha dicho. Entonces, es muy importante cerciorarse siempre de que, por un lado, por ejemplo, que alguien diga, el Sheikh fulano de tal ha dicho no sé qué. Cerciorarse siempre al 100% de que eso es verdad. Sí. Y luego en tema de fatuas, igual, tú, una persona puede venir a un Sheikh y preguntarle una cosa y responderle una cosa en concreto y luego la misma persona, otra persona, preguntarle algo semejante y darle otra respuesta, porque el fiqh no es algo, al contrario que la sharia que es algo, digamos, inalterable, porque son los principios y los fundamentos, el fiqh es algo que va siempre, Cambiando. es evolutivo porque Claro. van conforme a las Al necesidades entorno, a la sociedad de las también. personas y de la gente, sí. Vale. Muy bien. Sheikh Mansour Mota, hemos acabado con el primer bloque, ahora vamos a pasar al segundo, en el cual vamos a responder a algunas preguntas recibidas por parte nuestra, sí, enviada por parte de nuestros telespectadores, y les recuerdo también que nos pueden enviar sus preguntas a nuestro correo o llamando al teléfono que aparece en pantalla. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que nos ha llegado de una hermana. Dice, soy diplomada pero no tengo trabajo de mi especialidad. Por lo tanto, ahora estoy trabajando en casa cuidando a una señora mayor, no musulmana. Hay que decir esto. Yo no cocino, pero a veces he de fregar platos donde se ha comido cerdo y he de lavar vasos donde han bebido vino. ¿Hasta qué punto es esto correcto? O incluso a veces la mujer me dice que le acerque el jamón empaquetado. Dice alhamdulillah, puedo rezar y no tengo ningún problema para mi religión. Sí. La pregunta es Sí, sobre el tema de... sobre el tema si se puede acercarle o Sí. fregar los platos dentro de los cuales se ha comido o se ha bebido vino. Sí, pues aquí primero podríamos contestar, y es una aclaración que es importante hacer, y es que a veces una cosa es que sea algo haram, que es ilícito y que además ciertas cosas que sabemos que pueden provocar, que además pueden provocar luego enfermedades sociales, el tema del alcohol y drogas y todo esto, que sabemos que lo que puede provocar. Pero tampoco hay que caer en lo que se llama demonizar algo, un objeto, porque sí. Entonces, por ejemplo, el cerdo sabemos que es haram, que es ilícito, y ahora vamos a entrar aquí, es ilícito su consumo, el comer, ¿vale? Y sobre todo lo que viene en el contexto de la ley, Sí. cuando dice hurrimat alaykum, se os ha prohibido, se os ha prescrito ilícitos y habla de ciertas cosas, entre ellas el khinzir, el cerdo. Entonces, además, en este caso, esta chica no tiene que tener reparo a la hora de que ella vaya a limpiar eso, porque en sí no es lo que se llama una impureza. Es decir, es cosas lícitas y además ella está, en este caso, como ella explica en la pregunta, por eso aquí vemos que es importante conocer detalles. Sí, Es decir, ella no lo hace porque... las circunstancias, claro. Además no lo hace porque le gusta, es un trabajo y tiene una diplomatura, pero no encuentra trabajo de lo que ella hace, pues ya la dama realmente... Y aquí podemos ver un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Sí. Es decir, yo pienso que a lo mejor, como haya llegado al correo, pienso que a lo mejor puede que sea de aquí, desde donde nosotros emitimos en España. Sí. Y bueno, ahora en general un poco pues con la globalización lo que es pues un poco lo que es el trabajo y todo está bastante complicado. También. Entonces, en este caso siempre la sharia busca hacer las cosas fáciles a la gente. Es decir, yo no hago ciertas cosas que en principio pueden ser ilícitas porque me gusta. Es decir, lo hago porque Estoy obligado a hacerlo. está obligado a hacerlo y además es un principio y es una obligación el hecho de uno mantenerse a sí mismo y sobre todo si tiene que mantener a los demás. Entonces, en este caso se le puede decir a esta persona que en sí, primero, porque no tiene otro trabajo,
y tiene esto, y en sí porque no es una impureza, es decir, ya que lo lave y lo limpie y ya está, y no pasa nada. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es una pregunta relacionada con la recitación del Corán. Dice la pregunta, cuando encontramos una sajda, o es el momento donde se debe hacer una postración, tengo entendido que hemos de hacerla, o de realizar, pero ¿se puede hacer esta postración o sujud si encontramos esta señal esta señal después del el Fajr, o después del Asr, o después del Witr? Bien, pues podemos explicar a la gente que nos está viendo, por si alguien no lo sabe, en qué consiste el sajda. El sajda consiste, si nos remitimos sobre todo a los masahif o los Coranes que se imprimen hoy día, que hay ciertos símbolos que indican asuntos relacionados con la lectura, con pausas, con cosas que hay que hacer. En este caso, solemos encontrar como una pequeña ventanita en el margen donde nos aparece el momento que se hace esta postración. Y esta postración viene por unos hadices que nos han llegado, donde el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam hacía una postración cuando leía estas aleyas. Entonces, pues, los sabios han introducido como este simbolito para que la gente sepa que es una sunna y que lo hacía el profeta, de recitar ciertas aleyas donde se dice, pues lo que hay en los cielos y la tierra se postra ante Allah, o póstrate ante tu Señor. Él hace esa postración, entonces se ha metido esto en el masajif, en los Coranes, para que la gente lo sepa que es una sunna y que se hace. Entonces, la sajda consiste en que cuando uno lee llega ese simbolito, lo que tiene que hacer es, tal como esté, pues hacer una postración en el suelo, hace como dice Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, glorificado sea mi Señor el Altísimo, y puede decir otras cosas si quiere, y vuelve si estaba sentado en el suelo o en la silla donde estuviese. Luego también puede haber, también en este caso igual, divergencia entre los sabios si tiene que tener la ablución o no tiene que tener la ablución, porque unos dicen, bueno, como es una sajda, es parte de Salah, de la oración, y en la Salah uno tiene la ablución para hacer el Salah. Y otros dicen, esto es diferente porque no llega a ser un Salah completo, sino es como una forma de aplicar y obedecer esa orden de Allah, que es de postrarse en ese momento. Y si uno siguiese la opinión de que tiene que tener la ablución y no la tiene, por ejemplo, y está en un sitio, pues dice Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Si, por ejemplo, te puede pasar que nosotros la leamos en voz alta o la oímos de alguien que la dice, que puede ser, por ejemplo, cuando estamos en el coche. Estamos en un coche, oímos el Corán, pues no vamos a hacer la postración ahí en el coche. Pues entonces se suele decir estas palabras, que es Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Y lo referente a los tiempos, en principio, la sunna es que después del subh hasta que viene el shuruk, que es cuando ya se sale el sol y se levanta bastante en el horizonte. Y después entre el Asar y el Maghreb, normalmente en esos tiempos, a no ser que uno tenga que hacer un salat obligatorio y todo eso, pues la sunna es de no hacer un salat en ese momento. En este caso, como es una sunna que nos ha llegado, como se dice en el derecho islámico, es am, es decir, sí, nos ha llegado que cuando el profeta Islam leía eso, él hacía una sajda. No nos ha llegado que lo hizo entre el Magreb, el Asar, el Magreb, o no lo hizo porque nos ha venido am, es general, es decir, cuando se lee se hace y ya está. Entonces en el witr, yo creo que aquí que la persona que nos ha escrito en el witr puede ser también que el salat del witr es el salat impar que se hace por la noche y que normalmente se hace como para cerrar ese día. A lo mejor alguien puede pensar que haciendo el witr ya no se puede hacer el más salá, y no es así, sí que se puede hacer más salá. Puede hacer uno witr y luego, por ejemplo, volver a dormir y antes del fajr levantarse otra vez para hacer qiyam al-layl o más salat por la noche. Entonces nos ha llegado, se puede decir que nos ha llegado
una orden genérica, que es que cuando el profeta Salam leía estas aleyas donde hay el sajda, él hacía Hacía la la postración postración. directamente y no nos ha llegado nada que esté prohibido en un tiempo u otro. Vale, muy bien. Sheikh Mansur, nos conformamos con estas preguntas porque no tenemos, o sea, el tiempo no nos da para más. Pero en el próximo programa, inshallah, vamos a intentar contestar a más preguntas. Sheikh Mansur Mota, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy también. Vamos a otro. Y queridos telespectadores, muchas gracias por haber seguido nuestro programa. Espero que la información que hemos dado hoy os pueda ser de utilidad. Y recuerdo que si tienen alguna pregunta o quieren escribirnos, lo pueden hacer o a través de nuestro correo o llamando al teléfono que aparece en pantalla. Sheikh Mansur Mota, muchas gracias de nuevo. Queridos telespectadores, muchas gracias y wassalamu alaikum.